Olis mis nietecitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Jeje, yo no me creo, esta familia sigue creciendo. Muchas gracias por ahora ser 130. Los amo muchísimo, pero un poquito más a Rafael Fokerson, Falger, muchas gracias. Mi Amix Genovatewit, Amuadible jejeje, él sabe cositas. AMR Suki 35 y por último pero no menos importante a Tobich. Muchas gracias a todos ustedes, los amo. Si tú también quieres formar parte de esta familia y aparecer en el siguiente video, no olvides suscribirte, darle like, comentar o compartir el video. Cualquiera de las 4 formas me ayudan a seguir subiendo más y mejor contenido. La verdad, muchas gracias, los adoro, son la mejor comunidad de todo YouTube. Pero sin más que agregar, estas son 5 creepypastas clásicas de los 2000s para dejar de fondo mientras duermes. No tengas miedo, no hay que temer, besito. Hace 2 meses, Valeria, una madre soltera y prima de mi mejor amigo, compró un celular nuevo. Era un modelo básico, pero para ella era un lujo tras meses de ahorrar. Esa noche, agotada del trabajo, dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y se desplomó en el sofá frente al televisor. Su hijo, Lucas, de apenas 7 años, se acercó con esos ojos curiosos que solo los niños tienen. «Mamá, ¿puedo jugar con tu teléfono?». Ella, sin fuerzas para negarse, le advirtió. «Sí, pero no llames a nadie ni borres nada». El pequeño asintió y corrió a su habitación. Pasadas las 11 de la noche, el sueño venció a Valeria. Decidió acostar a Lucas, pero al entrar a su cuarto, la cama estaba vacía. El corazón le latió con fuerza hasta que lo encontró dormido en su cama, abrazado al móvil. «¡Ay, mi enano!», susurró, aliviada. Tomó el dispositivo con cuidado, sonriendo al ver que había cambiado el fondo de pantalla por una foto de su perro. Pero al revisar la galería, notó varias imágenes borrosas, típicas de un niño. Las eliminó sin pensar, hasta que solo quedó una. La última foto. Al abrirla, una descarga fría le recorrió la espalda. Era Lucas, dormido en su cama, pero la foto estaba tomada desde arriba, como si alguien se hubiera inclinado sobre él. Peor aún, en el extremo izquierdo, recortado por el encuadre, se veía medio rostro. Una mujer anciana. Piel cetrina, arrugas profundas, y un ojo turbio, casi blanco, clavado en la cámara. Valeria gritó y dejó caer el teléfono. Lucas despertó sobresaltado. «Mamá». Ella, temblorosa, revisó frenéticamente el apartamento. Puertas cerradas, ventanas aseguradas. Nadie podía haber entrado. Entonces, ¿quién tomó esa foto? Recuerdo perfectamente aquella noche de octubre de 2008. Facebook apenas comenzaba a ser popular entre la gente de mi edad, y yo, con 22 años, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre navegando entre perfiles, grupos de memes mal hechos y test de qué personaje de anime eres. Vivía solo desde hace un año en un pequeño departamento en una colonia tranquila. Mi vida era aburrida, rutinaria, y aunque me avergüence decirlo, todavía era virgen. Fue un viernes por la noche cuando me llegó la solicitud. Su nombre era Valeria Brooks, y su foto de perfil era la de una chica de mirada intensa, labios carnosos y cuerpo de modelo. Pensé que debía ser fake, pero no pude evitar aceptarla. Apenas lo hice, me llegó el primer mensaje. Hola, emoji de carita feliz. Comenzamos a hablar. Primero, cosas típicas. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? Me dijo que tenía 21, que vivía cerca y que me había encontrado en una página de humor. La charla se fue tornando más picante con el paso de los minutos. Yo estaba nervioso y emocionado. Valeria era provocadora, pero en un tono que parecía natural, no como esos bots extraños. Me sentía deseado por primera vez en mucho tiempo. Le pedí una foto. Una sin ropa. Ella me contestó con algo mejor. Dime dónde vives y voy, te quito la virginidad, emoji de un diabito y otro de un guiño. Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, le mandé mi dirección. Calle Laurel 512. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Luego 2. Me había bañado, perfumado, arreglado. Estaba sentado en la sala, con la adrenalina en la garganta. Pero ella no llegaba. Me metí a revisar nuestra conversación y fue cuando lo noté. Me equivoqué. Vivía en el 511, no en el 512. Un solo dígito. Maldije mi torpeza y justo cuando iba a enviarle un mensaje corrigiendo, escuché las sirenas.
Me asomé por la ventana y vi varias patrullas frente a la casa de mi vecino Stuart. Tenía 25 años, algo huraño pero amable. Los oficiales entraron a la fuerza. Poco después, los paramédicos sacaron una camilla. Lo que vi encima era claramente un cuerpo cubierto con una manta blanca. No entendía nada. Pasaron horas. En los foros locales encontré la noticia. Joven de 25 años es asesinado al abrir la puerta a un repartidor de pizza falso. El agresor lo apuñaló y robó objetos de valor. Las cámaras de seguridad registraron al atacante, pero las imágenes son borrosas. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo. Volví al chat para buscarla, para entender, para decirle que me había equivocado y pensar que todo esto era solo una coincidencia. Pero su perfil había desaparecido. Toda la conversación, borrada. Como si nunca hubiera existido. No pude dormir por días. Me invadía un pensamiento constante, cruel, que no me dejaba respirar. Fue por mi culpa. Yo lo maté. Yo escribí esa dirección. Todo por un momento de calentura. No le conté a nadie. Ni a la policía, ni a mis amigos. ¿Qué iba a decir? Que una modelo de Facebook me incitó a entregar mi dirección y por eso asesinaron a mi vecino. Nunca me lo perdoné, y cada vez que paso frente a la antigua casa de Stuart, siento que su presencia sigue allí. Sé que, de alguna forma, estuve involucrado. Todo por actuar como un idiota con la bragueta en vez del cerebro. ¿Alguna vez has vivido una experiencia que te haya hecho sentir que hay alguien más en casa, y tú solo pensabas, no quiero revisar, así que simplemente lo ignorabas? A veces, el miedo a lo desconocido parece ser la opción más fácil frente a un peligro real y concreto. Normalmente no es nada, claro. Pero, por ejemplo, en ocasiones juraría que alguien tomó el cambio de mi mesita de noche. Aunque, quizás, son trucos desconcertantes de la memoria. ¿Pero qué harías si te ocurriera algo que realmente te perturbara? ¿Huirías? ¿O lo ignorarías, como hice yo? El lunes pasado era un día normal. Me desperté, me lavé los dientes y me puse el uniforme escolar. Todo el ritual matutino. Parecía que iba a ser otro día más, hasta que vi las cuerdas. Había 3 o 4 cuerdas gruesas en mi habitación. Se entrecruzaban por las paredes, una de ellas atada a la puerta. No había manera de que no me hubiera dado cuenta antes. Me habría tropezado con ellas. Estaban sujetas con tachuelas en la pared, unas tachuelas que no existían unos segundos antes. Nadie había entrado en mi cuarto mientras yo estaba dentro, y mucho menos habría podido hacer todo aquello. Era temprano, apenas me estaba despertando. Así que ignoré lo que vi, desaté las cuerdas y me fui a la escuela. Pero las cosas solo empeoraron. Fuera de casa, había cientos de ellas. Atadas entre las casas, alrededor de los coches, a los peatones, cruzando las calles. Esto tiene que ser una broma súper elaborada, me dije. Alguna estúpida emisión de cámara oculta. Seguro le han dicho a la gente que actúe como extras, atados a objetos de los que no pueden alejarse, como si siguieran un camino predeterminado. Con miedo, seguí mi camino hacia la escuela. En el autobús, todos, excepto yo, estaban atados a la puerta. En la escuela, grupos de amigos estaban atados entre sí, los profesores, a sus escritorios y pizarras. Lo que más me extrañaba en ese momento era que a mí me hubieran dejado fuera de la broma. Cuando mi amiga Lucky se sentó a mi lado en la primera clase, simplemente dejó su bolso sobre mis piernas y apoyó la barbilla en la mano, mirando a través de mí hacia la ventana. Lucky, intenté llamarla. No respondió. Venga, tía, no me digas que tú también estás metida en esto, insistí. Suspiró y empezó a sacar libros de su bolso. Todos los libros estaban atados a sus manos. Me enfadé y arranqué la cuerda de uno de ellos. Pareció no darse cuenta, lo descartó por completo y lo dejó caer al suelo. Me agaché, lo recogí y lo devolví a su pupitre. Ella lo ignoró. ¿Vale, así vamos a llevarnos? Le dije sonriendo, intentando parecer bromista, aunque en realidad estaba escondiendo mi nerviosismo. Desesperado, tiré de todos los hilos que tenía en las manos hasta desatarlos. Lucky parpadeó. Y entonces me miró. Hostia, Kaz. ¿Eres ninja o qué? Llevo sentada aquí como 10 minutos. ¿De dónde salen estas cuerdas? Creía que todos me estaban tomando el pelo. Se levantó y fue hacia una esquina. Nadie pareció notarlo. No estaban aquí hace un minuto. ¿Tú también las ves? Sí, claro que las veo, empecé a decir, pero fui interrumpido por la profesora, que azotó la puerta al entrar.
Todos, excepto Lucky y yo, murmuraron un buenos días. Aún así, nadie parecía percatarse de nuestra presencia. Señora, imbécil. No sabes enseñar una mierda. Grité. No obtuve ninguna reacción. Estoy harta de estas gilipolleces. Dije, más para mí misma. Lucky apartó unas cuerdas y salió de clase. La seguí. Y, oh sorpresa, nadie lo notó. Durante un rato, vagamos por los pasillos, entrando y saliendo de aulas como si nada. Cada vez que desataba una cuerda de un libro o de una silla, era como si a la persona dejara de importarle ese objeto. Como si ya no existiera. Le mostré la calle. Había el doble de cuerdas que por la mañana. Con cuidado, caminamos hasta un café, apartando las cuerdas a nuestro paso. Ya sé que no es gran cosa, pero, ¿qué harías tú en esa situación? Como dije antes, el miedo a lo desconocido a veces parece la opción más segura. En un momento, le sugerí que adoptáramos a algunas personas. Lucky se negó, recordándome lo aterrorizada que estaba. En el café, cogimos un par de sándwiches y bebidas del frigorífico. Encontramos una mesa, desatamos las cuerdas de las sillas y nos sentamos. Estábamos en silencio, demasiado asustados, distrayéndonos observando a la gente, completamente ajena a las cuerdas. 20 minutos después, Lucky habló. Mira, dijo, señalando a una mujer en la parte de atrás del local. La vimos caminar hasta el frigorífico y coger el sándwich al que estaba atada. Ella lo pagará y se irá, predijo. Y así fue. Ese tipo no va a pagar, añadió. Lo vimos coger su café y salir sin decir nada. Fuera, ¿no era mejor? Todo el mundo seguía sus cuerdas, atados a sus rutinas diarias. Lucky dijo que iba a su casa a dormir, a ver si así despertaba de todo aquello. Le dije que bien, y la acompañé. Al fin y al cabo, vivía a solo 10 minutos. Cuando llegamos a su calle, Lucky se detuvo de golpe, con la boca abierta. ¿Qué pasa ahora? Mira, señaló hacia la casa de uno de sus vecinos. Lo vi claramente. Y este recuerdo me acompañará hasta la tumba. Era un duendecillo oscuro, de apenas medio metro de altura, que caminaba con los nudillos casi rozando el suelo, como un mono. Tenía dos ojos amarillos enormes, casi la mitad de su cara, y no tenía boca ni ninguna otra característica facial. Llevaba un martillo y una bola de estambre, que iba desenrollando tras de sí. Caminaba rápido y en silencio desde la puerta principal de la casa hasta el buzón. Se detuvo, clavó un pequeño clavo al lado del buzón y ató el hilo a él. Luego giró y nos vio. Se quedó quieto. Nos miró con asombro, con curiosidad. Casi diría que él era el más asustado. Entonces, nos hizo una señal con su manita diminuta. Miré a Lucky. No se movía. Volví a mirar a la criatura. Me observaba fijamente. Me acerqué. Con miedo, reduje poco a poco la distancia entre nosotros. Este no era temor al desconocido. Era miedo a esa pequeña figura, a pesar de que no parecía representar ninguna amenaza. Cuando estaba a 1 metro, extendió su mano. Húmola. Asintió con la cabeza. Entonces vosotros estáis detrás de las cuerdas. Volvió a asentir. ¿Hay más de vosotros? Asintió de nuevo. Quería preguntarle más. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Pero parecía limitado a respuestas de sí o no. ¿También tenemos voluntad propia? Me miró fijamente. Casi con tristeza. De repente, me sentí enfermo. No podía soportar seguir mirándolo. Cogí a Lucky de la mano, ella lo había oído todo, y nos sentamos, con su cabeza apoyada en mí. Vamos, dije. Entramos en su casa. Le preparé una taza de té. Cuando la encontré en el salón, había desatado a su perro y estaba abrazada a él, llorando. Dejé el té a un lado y me senté a su lado. Me voy a dormir, murmuró de pronto. Y en menos de 1 minuto, se quedó dormida. Dormir empezaba a sonarme muy bien. Mis párpados pesaban. Me desplomé sobre la alfombra. Lo último que oí antes de quedarme dormido fueron los pasitos diminutos, como pequeños golpecitos, acercándose a mí. Al día siguiente, me sentía mucho mejor. Como si todo hubiera sido un sueño. La madre de Lucky me despertó, preguntándome qué hacía durmiendo en su casa sin permiso. Al final, nos preparó el desayuno. Durante la comida, Lucky me preguntó por qué tenía mala cara, por qué parecía tan nervioso. La miré y sonreí, murmurando algo sobre que me sentía un poco enfermo. Pero la verdad era que tenía miedo, un miedo enorme, porque no podía ver ninguna cuerda. Y me preguntaba si mis acciones realmente eran producto de mi voluntad. Teoría de cuerdas. La siguiente historia fue publicada en los foros 2chan en tiempo real.
La autora original, que se hacía llamar Asumi, mantuvo a los lectores al tanto de su extraña experiencia mientras sucedía, y recibió consejos de ellos sobre qué hacer. Lo siguiente es lo que ocurrió, Asumi. Puede que sea mi imaginación, pero ¿les importa si hablo de algo? Tosh-chan. Claro, adelante. ¿Qué pasó? Asumi. Acabo de subir al tren, pero algo no va bien. Tosh-chan. De acuerdo. Asumi. Es el tren que siempre tomo para ir y volver del trabajo, pero no ha parado en ninguna estación desde hace unos 20 minutos. Siempre para cada 5 minutos, o como mucho cada 7 u 8, pero no ha parado en absoluto. Actualmente hay otras 5 personas a bordo, pero todas están dormidas. Tosh-chan. Todavía no te has bajado del tren, ¿verdad? ¿No te subiste al express por error? Asumi. Sí, como dijiste, es posible que me haya subido al tren equivocado. Esperaré un poco más. Si algo más extraño sucede, volveré. Tosh-chan. En primer lugar, ¿por qué no vas al vagón delantero y buscas al conductor? Si le diera un ataque epiléptico o algo así sería terrible. Ve a comprobarlo. Asumi. Todavía no parece que vayamos a parar en ningún sitio, así que iré a echar un vistazo. Las persianas o algo están cubriendo la ventana, así que no puedo ver al conductor. Estoy en un ferrocarril privado en la prefectura de Shizuoka. Tosh-chan. ¿Tocaste la ventana? Asumi. Sí, pero no hubo respuesta. Tosh-chan. ¿Puedes ver el exterior? ¿Puedes ver los nombres de las estaciones que pasan o algo así? Asumi. Después de salir del túnel, el tren ha empezado a reducir un poco la velocidad. Aunque normalmente no pasamos por un túnel. Es el tren de la estación de Shinamamatsu. Parece que estamos a punto de parar. Tosh-chan, no te vas a bajar, ¿verdad? Asumi. Estamos parados en la estación Kisaragi, pero me pregunto si debería bajarme. Nunca había visto ni oído hablar de esta estación. Tosh-chan, deberías bajarte. No, deberías quedarte hasta la última parada. Quiero decir, el tren ya debería haber vuelto a moverse, ¿no? Asumi, ¿a qué hora te subiste al tren? Asumi, me bajé. La estación está vacía. Me subí al tren alrededor de las 11:40 p.m., creo. Tosh-chan, hice una búsqueda de la estación Kisaragi, pero no salió nada, y espera, ¿tu tren lleva una hora funcionando? Bien, voy a darme un baño. También busqué la estación Kisaragi, pero no hay nada aquí. Asumi, creo que debería volver. He estado buscando un horario pero no encuentro nada. El tren sigue parado, así que me pregunto si sería más seguro simplemente volver a subirme. Bueno, mientras escribía eso ya me había vuelto a subir. Tosh-chan, ¿hay algún edificio cerca que parezca que podría tener gente? Hace frío afuera, así que ten cuidado. Asumi, voy a salir de la estación y ver si puedo encontrar un taxi. Gracias. Tosh-chan, esa es una buena idea. Ten cuidado. Dudo que puedas encontrar fácilmente un taxi en una estación vacía después de que los últimos trenes ya hayan pasado. Y parece que Asumi se ha convertido en una residente del mundo 2D. Asumi, no hay nada aquí, y mucho menos un taxi. ¿Qué debo hacer? Tosh-chan, ve a ver al encargado de la estación o a una comisaría de policía cercana. ¿No deberías llamar al 110 por ahora? ¿Por qué no llamas a la compañía de taxis? Todo lo que puedes hacer en este punto es ir a la tienda de conveniencia más cercana. Si hay un teléfono público cerca, deberías buscar el número de la compañía de taxis y llamarlos. Asumi, llamo a mis padres para que me recojan, pero no saben dónde está la estación Kisaragi. Dijeron que la buscarían en el mapa y luego vendrían a por mí, pero estoy algo asustada. Tosh-chan, ¿qué pasó con los demás en el tren? ¿Fuiste la única que se bajó? Asumi, también intenté encontrar la estación Kisaragi en internet, pero no hay nada aquí. Dijiste que estabas cerca del área de Shinamamatsu, ¿verdad? Veré si puedo encontrar algo en Yahoo. Asumi, fui a buscar un teléfono público pero no hay ninguno. Los otros pasajeros no se bajaron, así que estoy sola ahora mismo. El nombre de la estación es definitivamente Estación Kisaragi. Tosh-chan, existe la posibilidad de que encuentres un teléfono público fuera de los terrenos de la estación. ¿Por qué no intentas salir de la estación? Acabo de investigar un poco, y el kanji para Oni demonio también se puede leer como Kisaragi, ¿verdad? Así que significa estación demonio. Eso es aterrador. ¿Eres una nerd de los videojuegos? Cuando lo busqué en Google, encontré un videojuego. Escribe las estaciones anteriores y siguientes de la estación Kisaragi. No digas que no hay nada escrito ahí. Asumi, ¿de qué juego hablas? No hay estaciones anteriores o siguientes escritas aquí. Tosh-chan,
Intenta caminar de regreso a casa por las vías. Si empiezas a correr ahora, probablemente puedas alcanzar el tren. Es una estación, así que tiene que haber gente viviendo por allí. Asumi. Sí, es cierto. Estaba en pánico, así que ni siquiera me di cuenta. Seguiré las vías de vuelta y esperaré a que mis padres me llamen. Intenté buscar antes en la sección de información de la ciudad de iMode en mi teléfono, pero me dio algún tipo de error. Solo quiero ir a casa. Tosh-chan, ya sea una broma o no, voy a trabajar para resolver esto seriamente. Asumi, realmente no hay nada por aquí. Todo lo que puedo ver son pastizales y montañas. Pero si sigo las vías del tren, creo que puedo llegar a casa, así que haré lo mejor que pueda. Gracias. Puede que piensen que todo es una gran broma, pero puedo volver si me encuentro con algún otro problema. Tosh-chan, por supuesto. En cualquier caso, cuídate. Por supuesto. Solo ten cuidado de que tu teléfono no se quede sin batería. Es tu salvavidas ahora mismo. No empieces a caminar en la dirección equivocada. Y ten cuidado dentro del túnel. Un teléfono puede tener recepción en un área sin nada alrededor. Creo que sería mejor si no te mueves de la estación, sola en una estación desatendida en una noche fría. Las luces probablemente se apagarán pronto y estará oscuro. Las vías del tren son una trampa aún más oscura. Hay un túnel después de eso también, ¿verdad? Y, sin embargo, probablemente sería más seguro pasar la noche en la estación. Esto es terriblemente arriesgado. Asumi. Mi padre llamó. Tenía muchas preguntas, pero al final no tenemos ni idea de dónde estoy, así que me dijo que llamara al 110. Realmente no quiero, pero voy a llamar a la policía y ver si pueden ayudarme. Tosh-chan, creo que sería más fácil para ti moverte una vez que amanezca. ¿Realmente podrías esperar allí sola por la noche? En un lugar extraño y desconocido, ¿podrías atravesar el túnel completamente sola por la noche? En una vía de tren extraña y desconocida, ¿podrías seguir caminando por una calle desconocida por la noche, con frío? Asumi. Intenté explicar mi situación lo mejor que pude a la policía, pero pensaron que era una broma y se enojaron conmigo. Estaba tan asustada que terminé disculpándome con ellos. Tosh-chan, ¿por qué te disculpaste? Deberías dar por terminada la noche. Ve a esperar a la estación el primer tren. ¿Cómo es el área alrededor de la estación? ¿Hay algo allí? Asumi. Puedo escuchar lo que suena como el redoble de tambores que viene de lejos, mezclado con el sonido de una campana. Honestamente, ya no sé qué debería hacer. Tosh-chan, Asumi, necesitas volver a la estación. Es mejor regresar al lugar donde estabas en primer lugar cuando te pierdes. Está a punto de comenzar, tambores y campanas. Probablemente sea solo un festival. Asumi, puede que pienses que estoy mintiendo, pero tengo tanto miedo que no puedo mirar hacia atrás. Quiero volver a la estación, pero no puedo retroceder. Tosh-chan, corre. Hagas lo que hagas, no mires hacia atrás. No puedes mirar hacia atrás a la estación. Serás llevada. Simplemente corre hacia el túnel, ahora mismo. Debería estar más cerca de lo que piensas. Asumi, alguien acaba de gritarme desde atrás. Oye, no puedes caminar por la vía del tren, es peligroso. Pensé que podría ser el encargado de la estación, así que me di la vuelta, y a unos 10 metros de distancia estaba el anciano con una pierna parado allí. Luego desapareció. Tengo tanto miedo que no puedo moverme. Tosh-chan, dije que no miraras hacia atrás. Simplemente corre. Cálmate y escucha lo que tengo que decir. Intenta ir hacia el sonido de los tambores. Debería haber gente allí. ¿A dónde estás intentando enviar a Asumi? Eso no es para nada, Asumi está a punto de ser llevada. Por eso digo, si puede, debería volver. ¿Cómo pudiste saber que era un anciano con una sola pierna? ¿Por qué es un anciano con una sola pierna? Probablemente sea un tipo que fue atropellado por un tren y perdió la pierna y luego murió. Asumi, ya no puedo caminar, pero tampoco puedo correr. El sonido de los tambores se está acercando. Tosh-chan, solo espera hasta la mañana. Una vez que amanezca, no será tan aterrador. Deberías haber vuelto a subirte al tren. Asumi, sigo viva. Me caí y estoy sangrando, pero sigo agarrando el tacón que se me rompió. Todavía no quiero morir. Tosh-chan, bueno, de todos modos, las cosas no iban a mejorar si te quedabas en el mismo lugar. Creo que estarás bien si logras atravesar el túnel. Cuando pases, avísanos y consigue ayuda. Asumi, llamé a casa. Mi padre dijo que llamaría a la policía por mí, pero el sonido se está acercando cada vez más. Tosh-chan, bueno, solo roguemos para que ese sonido no sea el de un tren que se aproxima.
Dicho esto, probablemente ya sea demasiado tarde para eso. Asumi. Hice mi mejor esfuerzo y de alguna manera estoy frente al túnel ahora. El nombre dice Isanuki. El sonido se está acercando, así que voy a reunir todo mi valor y tratar de atravesarlo. Publicaré de nuevo una vez que lo atraviese con seguridad. Tosh-chan, buena suerte. Este es el final. El tren y la estación han desaparecido. No puedes volver atrás. No hay nadie a quien seguir. El sonido que escuchas es un fantasma de tu propio pasado. Corre hacia el túnel. Si te detienes, solo quedarás atrapada entre mundos. Asumi, he salido del túnel. Alguien está parado justo delante de mí. Parece que hacer lo que ustedes sugirieron fue la respuesta correcta. Gracias. Probablemente me confundan con un monstruo, mi cara es un desastre de lágrimas. Tosh-chan, Asumi, espera. No te muevas. Para. Es peligroso. ¿Quién estaría parado allí a esa hora? Es demasiado sospechoso, Asumi. Lamento haberlos preocupado a todos. La persona fue muy amable y dijo que me llevaría a la estación más cercana. Al parecer, hay un hotel de negocios o algo allí. Todos, muchísimas gracias. Tosh-chan, Asumi. Hay algo que quiero preguntarte, por favor responde. ¿Dónde estás? ¿Puedes preguntarle a esa persona amable el nombre del lugar? ¿Es realmente amable? Podría ser más aterrador de lo que está pasando aquí, ¿sabes? Sí, tal vez. En cualquier lugar, ¿dónde demonios estás? Esa persona es peligrosa. ¿Por qué hay alguien en las vías del tren a esta hora de la noche? Debió encontrarse contigo mientras se deshacía de un cadáver o algo así. Corre. Asumi. Pregunté dónde estábamos, pero él solo dijo Ina. Aunque no hay forma de que eso sea cierto. Tosh-chan, Asumi, sal del coche. Lo siento, Kasumi. ¿Dónde está Ina? ¿Qué historia tan extraña? Entonces, a esta hora en particular, un anciano sospechoso estaba allí para recoger a una chica caminando por las vías del tren. ¿Qué estaba haciendo? Asumi, hemos empezado a acercarnos a las montañas ahora. No creo que haya ningún lugar donde el coche pueda parar, y él ha dejado de hablarme por completo. Tosh-chan, no hay razón para que ni siquiera un anciano extraño esté despierto a esta hora. Quizás ya no te habla porque siempre estás con tu teléfono. Asumi, estás en peligro. ¿Les dijiste a tus padres que te recogieran del túnel? Asumi. Llama al 110. Esta podría ser la última vez que escribas algo. Asumi. Mi batería está a punto de agotarse. Las cosas se ven extrañas, así que voy a intentar correr a la primera oportunidad que tenga. Ha estado murmurando algo que no puedo entender desde hace un tiempo. Para estar lista cuando sea necesario, voy a hacer de esta mi última publicación por ahora. Después de esta publicación, no se volvió a saber de Asumi. La última estación. Esto es algo que encontré. Hace unos años, cuando los foros en internet eran lo más, me la pasaba buscando en los rincones más profundos y oscuros de la web. Sitios viejos, sin moderación, llenos de códigos extraños y mensajes que parecían haber sido escritos por fantasmas. En uno de esos lugares, en una sección sobre archivos perdidos, encontré un enlace a un TXT. No tenía nombre, ni descripción. Simplemente una cadena de caracteres aleatorios que, por alguna razón, me dio escalofríos. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me pudo. La descarga tardó una eternidad. Cuando por fin se completó, el archivo se abrió en el blog de notas. El texto era simple, sin formato, y la fuente parecía distorsionada, como si cada letra estuviera retorciéndose. No tenía ni un solo espacio extra. Era un solo bloque de texto macabro. No sé quién lo escribió. Pudo ser un hacker, un escritor de terror, o incluso un enfermo. Lo que sí sé es que al leerlo, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observando por encima de mi hombro. Al final del texto, había una fecha, casi ilegible. Era vieja. Muy vieja. Decidí que no podía dejar este archivo en la oscuridad. Tenía que compartirlo. Tenía que advertir. Esto es exactamente lo que encontré. Sin editar, sin adornos. Antes, era un joven. Su nombre no importa. Lo llamaré Jack. Jack era un chico normal, con una vida normal, hasta que las noticias de la guerra empezaron a llegar a su pequeño pueblo. Se unió al ejército, lleno de una extraña mezcla de deber y miedo.
En el campamento, conoció a su mejor amigo, Luis. Eran inseparables, como hermanos. Se juraron el uno al otro que sobrevivirían a la guerra juntos. ¡Qué estúpidos! El destino no tenía piedad. Un ataque con gas venenoso arrasó su unidad. Jack y Lois se desplomaron. El gas era extraño. No los mató. O al menos, no de inmediato. Les arrancó la visión. Jack sintió sus ojos arder, y el mundo se convirtió en una agonizante y perpetua negrura. Fueron llevados a un hospital de campaña. Los médicos, con sus manos temblorosas y sucias, tuvieron que tomar una decisión. Los ojos de Jack estaban tan dañados, que el dolor era insoportable. Le hicieron una cirugía, y le extirparon los globos oculares. Cuando el dolor pasó, no había nada. Solo cuencas vacías. Lois estaba en la cama de al lado. Jack lo escuchó quejarse, y luego, silencio. Su mano se había soltado de la suya. Lois había muerto. Cuando Jack regresó a casa, la soledad se apoderó de él. Su madre, su única familia, enfermó de pena y murió. Solo y completamente ciego, Jack ya no podía soportarlo. La oscuridad de su mente era peor que la de sus cuencas. Encontró un arma. La puso en su garganta y apretó el gatillo. Pero no murió. El disparo le atravesó el cuello, pero no llegó al cerebro. Algo se rompió dentro de él, algo se transformó. Se dice que el riñón izquierdo se le reventó en el proceso. Pero lo más importante fue lo que salió de sus cuencas vacías. Una sustancia negra, como alquitrán, que goteaba sin cesar. Y con esa sustancia, llegó un hambre. Un hambre insoportable. No por comida, sino por una parte específica de ella. Se dice que él es Jack, el hombre sin ojos, ronda ahora por las noches. La historia dice que no necesita ver. Él puede percibir a sus víctimas, entrar en sus casas por las ventanas o grietas, y los ataca mientras duermen. No hace ruido. Te despiertas con un dolor punzante en el costado y una extraña cicatriz quirúrgica en la espalda. Una cicatriz demasiado limpia para ser de un animal. Y te das cuenta. Él te quitó uno de tus riñones. Se lo llevó para saciar un hambre que nadie, ni siquiera él, puede entender del todo. Algunos dicen que es para reemplazar el que perdió, otros dicen que solo es el apetito de una criatura que dejó de ser humana. Lo único que es seguro es que él se alimenta de nosotros. No puedo darte más detalles. No quiero, porque hace unas noches, estaba durmiendo y escuché un ruido extraño en mi ventana. No parecía un golpe, sino un suave, suave raspado, como si unas uñas estuvieran arañando el cristal. Y hoy, me ha dolido un poco el costado. Solo espero que no esté pensando en volver.